4 de junio de 2018, titulado La victoria del Rey sobre la miseria humana, y está basado en la santa palabra del Señor. Mateo capítulo 17 versículos 14 al 18. Puestos en pie, escuchamos lo que hoy el Espíritu Santo dice a su iglesia, Ríos de Gracia. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. ¡Ah, generación incrédula y perversa!, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. Oremos para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Amado Dios y Señor y Salvador, que te ha placido hablar a este pueblo, al pueblo tuyo, al pueblo que llamaste ovejas de tu prado. Nosotros somos el pueblo que escucha la voz de nuestro amado pastor y le seguimos. Por eso hoy queremos escuchar tu voz. Habla a tu pueblo. Abre nuestros oídos espirituales, abre los oídos de nuestra mente, de nuestro corazón, para entender y poner por obra, por el poder de tu Espíritu Santo, la palabra que hoy nos enseñas. Señor, te suplicamos que hoy, como dice tu palabra, se cumpla la función de ella, porque dice que tu palabra no volverá vacía, sino que producirá el fruto para el cual tú la enviaste. Entonces, Señor, hoy edifica tu iglesia. La palabra fue dada a tu iglesia para ser edificada en la santísima fe, edificada hasta el día de tu pronto regreso, hasta que sea perfeccionada por ti mismo, por tu palabra. Pero también clamamos para que hoy, por tu palabra, los que no han escuchado el Evangelio, los que no han sido obedientes al Evangelio, corran presurosamente a tus pies, crean y sean salvados por tu gracia. De mi parte solamente te suplico tu asistencia, porque inútil siervo soy, que solamente y ni siquiera hago lo que se me ordena. Entonces, Señor, asísteme en este momento, porque primeramente predico para ti, pero también tengo la gran responsabilidad de dirigir a tu pueblo a través de tu palabra. Que sea yo hallado hombre fiel a tu palabra. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, para gloria de tu santo nombre. Amén y amén. El texto en el que hoy vamos a meditar es una continuidad, una secuencia de los versos que ya estuvimos estudiando en 3 sermones, del 1 al 13. En estos versos vimos la gloria de Cristo y finalmente vimos la pequeñez humana. Vimos la gloria de Cristo, nuestro Señor, en el monte de la transfiguración. Recordamos que Él estaba en plenitud de gloria, sus vestidos se emblanquecieron, una luz resplandeciente brilló en aquel lugar. Ese lugar era la gloria de Dios. Pero fue un momento fugaz de la gloria de Dios en este mundo caído. Podemos pensar que en toda la historia de la humanidad, la venida de Cristo fue un momento fugaz de la gloria de Dios en un mundo perdido. ¿Y qué sucedió? Después de estar en su gloria, el Señor baja. ¿A dónde baja? Baja del monte a la región de Galilea. Baja a la miseria humana. En este pasaje, el Espíritu nos enseña el Evangelio en acción. Las buenas nuevas del Señor haciéndose vida, mostrando poder transformador en la vida de aquellas personas. El Señor Jesucristo bajó de su gloria celestial a este mundo en estado de miseria, y esas son las buenas nuevas del Evangelio. Eso es el Evangelio. Cristo bajó de los cielos, bajó de su gloria y se hizo hombre para darnos la victoria, para darnos la vida, para darnos la santificación. Ahora,
el Señor Jesucristo bajó de su gloria a un mundo perdido para restablecer su reino en el mundo, aquel reino que fue usurpado por el diablo, y aquel reino que cayó en pecado. Entonces el Señor Jesús baja de su gloria a la miseria humana para derrotar esa miseria, y de eso es lo que nos habla este texto. Este pasaje se encuentra en los tres evangelios, en los tres sinópticos. Lo encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. Y esto, como lo recordamos, nos indica una gran importancia. Y la importancia es que el pasaje nos relata cómo el Señor Jesús liberta a un joven que estaba poseído por un demonio. Pero más allá del relato, nosotros tenemos que ver qué significado tiene. Y tenemos que ver la obra poderosa de Cristo. Podemos ver la obra misericordiosa de Cristo, la obra poderosa venciendo el maligno, y la obra misericordiosa compadeciéndose de los que hemos sido apresados por el maligno, o sea, los hombres caídos en pecado. El Señor Jesús baja de la gloria a la miseria, y esto es lo que hoy meditaremos en 3 puntos. Cómo el Señor, bajando de la gloria a la miseria, tiene la victoria sobre la miseria. Y vamos a verlo en 3 puntos. Primero, vamos a ver la miseria del mundo sufriente. En segundo, vamos a ver la esperanza, la única esperanza para el mundo sufriente. Y en tercer lugar, vamos a ver la gloria de Cristo sobre el mundo sufriente. Miremos pues la miseria del mundo sufriente. Los versículos 14 y 15 dicen así: cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. El Señor baja del monte, donde estaba con sus 3 discípulos mimados, sus 3 discípulos preferidos. ¿Cierto que sí? No. ¿Sus 3 discípulos qué? Íntimos. Qué preciosura la intimidad con el Señor. Él estaba ya en intimidad con los 3 discípulos, estaba en intimidad con los 2 profetas, y estaba especialmente en intimidad con Dios, porque se oye la voz del Padre que dice: este es mi hijo amado, a él escuchen. Entonces, cuando él baja, ¿qué se encuentra? Se encuentra con una multitud. Ahora, la pregunta es: ¿una multitud que continúa viendo esa gloria de Cristo y exaltando la gloria de Cristo y adorando a Cristo? No. Se encuentra con una multitud de gente esperándole, porque ellos estaban pobres, necesitados, oprimidos, enfermos. Pero de entre ellos se destaca alguien muy especial, un padre. Entre ellos había un muchacho que estaba poseído por demonio. Este muchacho estaba sufriendo mucho, dice el relato. Uniendo lo que dicen los 3 evangelios, vamos a observar la condición de aquel muchacho. Le dan terribles ataques. Es sordo y mudo, es sordo-mudo. Echa espumarajos por la boca. Rechina sus dientes. Algunos intérpretes modernos han dicho es una muestra de epilepsia. Y dentro de la fe cristiana, creemos que la epilepsia tiene un sentido más espiritual que físico. De hecho, la ciencia médica no ha logrado descubrir el origen de la epilepsia. Pero la epilepsia no solamente es esa enfermedad espiritual, sino que la epilepsia nos muestra que toda enfermedad es fruto del pecado. Entonces este muchacho era como epiléptico.
¿Qué le pasaba? El demonio lo trataba violentamente. Y cuando el demonio quería manifestarse, lo sacudía violentamente y lo derribaba. No importaba dónde estuviera. Dice que muchas veces caía en el fuego. Estaba por ahí cuando le daba y había una hoguera y allá caía en medio de las ascuas o del fuego. ¿Cómo quedaría? Quemado. Ahora, después de unos días, esas quemaduras y algunas quizás se infectaran. ¿Cómo andaría este muchacho? ¿Cómo andaría su familia? Sanándole, poniéndole ungüentos. ¿Cómo sufrirían? Pero otras veces iban por ahí y le daba aquel ataque, lo tomaba el demonio, lo estremecía y lo echaba al agua, a un pozo, a una fuente. Y el muchacho, ¿qué le sucedería allí en medio de esta epilepsia? Sería como ahogándose. Ahora, con la fuerza del demonio y todo, los familiares para sacarlo del agua. ¿Y cómo quedaría el muchacho exhausto, los pulmones llenos de agua, tosiendo por un tiempo delicado, más las llagas hechas por el agua, por el fuego, perdón? Realmente era terrible lo que le sucedía. Y dice que quedaba rígido, como un muerto. ¿Quién mueve a un muerto? Ese rictus post-mortem es, quedan tiesos. Él quedaba así. ¿Cómo moverlo? ¿Cómo levantarlo? Se pondría pesado. ¿Cómo sufría este hombre? ¿Cómo sufría? Imagínense sus cachetes, su lengua, sus labios mordidos por el rechinar de dientes. Qué dolor, qué sufrimiento, pero no solamente para él, también su padre. Miren que su papá, él estaba con su papá lo llevaba, ¿cierto? Dice el versículo 16, si se lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron sanarlo. Y el Señor responde, generación incrédula y perversa. Mira lo que estaba sufriendo aquel muchacho. Y la imposibilidad que había para que fuera sanado. Entonces este versículo 16 donde el Señor dice, el versículo 17 donde el Señor dice, generación incrédula y perversa, muestran la indignación de nuestro Señor Jesús, el Rey, al ver a sus súbditos sufrientes, al ver a sus súbditos muertos en sus delitos y pecados y cargando sobre sí las consecuencias del pecado, de la maldad, oprimidos, ciegos, encarcelados, oprimidos por el diablo. Y el Señor Jesús se duele de esta miseria. Por eso Él dice, generación perversa y maligna. Generalmente cuando a nosotros se nos dice o vemos allí generación incrédula y perversa, pues claro, nos dirigimos al contexto y decimos que estaba hablándole a los apóstoles. Pero no es así. No solamente está reprendiendo a sus apóstoles. Observemos, miremos el texto que dice generación. No se trata solamente de los discípulos, se trata de más gente. ¿Cuál gente? Vamos primero a la generalidad. Generación incrédula y perversa. ¿Cuál es la generación incrédula y perversa? Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La generación perversa a la que se refiere el Señor es la generación del presente siglo malo. Es una generación que no cree a Dios, es una generación perversa, es una generación de rebeldes que se resisten a obedecer a Dios. Pero no solamente es toda la generación, desde Adán hasta la segunda venida del Señor. Esa generación incrédula y perversa también incluye a los fariseos.
En el Evangelio según San Marcos se nos relata que cuando el Señor bajó, los discípulos discutían con los fariseos. Los fariseos se acostumbraban a discutir. Los fariseos se acostumbraban a oponerse al Señor Jesucristo. Ya era el tiempo, recuerdan, desde que el Señor los reprendió fuertemente, era el tiempo, esos últimos 6 meses, ese último año fue el tiempo de persecución contra el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor se dirige a todos los que están al lado. Generación incrédula y perversa. Generación que no cree en Dios. Generación perversa que no se conduele del dolor ajeno. Generación de fariseos. Fariseos que eran perversos e indolentes porque ellos imponían sobre las gentes cargas que ellos mismos no querían llevar. Pero también el Señor se estaba refiriendo a los apóstoles. Los apóstoles eran una generación perversa e incrédula. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron la fe para librar a aquel muchacho cautivo por el diablo. ¿Y a quién se refería también el Señor Jesús? A nosotros. A nosotros, porque nosotros hemos recibido la fe, hemos visto la palabra, sabemos del poder de nuestro Redentor, pero parecemos indolentes o aparecemos indolentes ante el dolor del mundo. Realmente, estas palabras del Señor Jesús nos hacen ver que estamos viviendo en un mundo, en una generación perversa, incrédula, indolente. Vivimos en la miseria del pecado y de la muerte. Miremos también la causa de la enfermedad y el sufrimiento. Aquel muchacho estaba poseído por un demonio, estaba oprimido por un demonio. Pero ¿era el demonio la causa principal del sufrimiento de aquel muchacho y de su padre? No. La causa principal era el pecado. Desde la caída de Adán en el Edén, la raza humana vive en estado de miseria. Y este muchacho es ejemplo de todos los hombres separados de Dios por causa del pecado, sometidos a la esclavitud del maligno. Repito nuevamente Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el estar destituidos de la gloria de Dios es vivir en la miseria. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para vivir en la gloria. Y si no estamos con Dios, lo único que hay es miseria. Vivimos en la miseria humana. Somos hombres sufrientes, enfermos, locos, ciegos, sordos y mudos a las verdades espirituales. Sin vida, sin rumbo, sin dirección y sin esperanza en el mundo. Y un final aspecto que nos muestra el pasaje acerca de la miseria humana es que este mundo es insuficiente para resolver la miseria. No hay medios posibles para acabarla. Se ha dicho a través de los siglos que quizás la religión acabe el sufrimiento humano. Luego dijeron que no, que era el conocimiento. Y tampoco el conocimiento pudo hacer nada contra la miseria humana. Luego dijeron que la ciencia, y la ciencia no ha podido hacer nada. Luego dijeron que la política, y la política no ha podido hacer nada. El mundo en miseria es insuficiente, no tiene poder para salir de su miseria. Aquel hombre atribulado trajo a su hijo a los apóstoles. En medio de su miseria, en medio de su dolor, clamó a los apóstoles: ustedes que andan con el maestro, hagan algo por este chico. Me imagino yo que les gritaría, les suplicaría el pobre padre atribulado. Qué tremendo. ¿Qué hicieron los apóstoles? No pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada. Es que nadie en el mundo
Nada en el mundo puede hacer algo que libre al hombre de la miseria humana. El padre, aquel hombre sufriendo por su hijo, ya no sabía qué hacer. ¿A dónde ir? ¿A quién recurrir? Pero ¿saben una cosa? De repente surge un camino de esperanza. El maestro no estaba. Y llegó el maestro, bajó de las alturas, bajó del monte, lleno del poder y de la gloria. Oh, cómo sería el descanso de aquel hombre al ver que Jesucristo no se había ido, sino que había bajado y que ahora estaba en medio de ellos. Era la única esperanza que él tenía. Ha llegado el maestro. Quizás él le dé fin a este terrible sufrimiento. Por eso el segundo punto que vamos a mirar es la única esperanza para el mundo sufriente. Lucas capítulo 9, versículo 38. Lucas capítulo 9, versículo 38, que es el paralelo a este texto que estamos mirando en Mateo capítulo 17. Y un hombre de entre la multitud exclamó: Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Consideremos por un momento el dolor de aquel atribulado padre. Era su hijo único. Y un padre que tiene un solo hijo sabe cuál es el valor de un hijo único. Es tremendo perder o ver sufrir a un hijo cuando es el único hijo. Podemos inferir, como lo dice en otro texto de otra persona, aquel hombre había gastado toda su fortuna en médicos. A cuanto médico, tegua, brujo, rezandero le hubieran dicho que fuera él, había ido. Y había pagado el billete que le cobraran, con tal de ver sanado a su hijo amado. Él quería solamente la sanidad de su hijo. ¿Por qué? Porque él lo había visto sufriendo desde niño. Nada, absolutamente nada le había servido a aquel pobre hombre y a su hijo. ¿Qué camino seguir? De pronto escucha del Señor Jesús, el maestro de Galilea, que sana a los enfermos y liberta a los endemoniados. Por fin un camino de esperanza. Quizás entre tantos esfuerzos hubiera dudado, pero ¿saben una cosa? Tuvo fe. Y la fe es un don de Dios. Dios le dio fe a este hombre. Pero no solamente le dio la fe, sino que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando él oyó, corrió a Cristo. Él fue convencido por el Espíritu Santo para ir a Cristo. Él tuvo la convicción de que Jesús, el Señor, iba a sanar a aquel muchacho. El Padre vio en Jesús la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el Padre pudo confiar en que Él podía tomar de Jesucristo, tomar de su plenitud, gracia sobre gracia. Y ahí corrió sobre Él. Corrió hacia Él. Se arrojó a sus pies. Clamó. Tuvo fe. Tuvo esperanza. ¿Qué esperanza hay para el mundo sufriente? ¿Qué esperanza hay para tu vida en miseria? Cristo el Señor. Dios te ha dado la fe para venir a Cristo. Corre a Cristo y toma de gracia, de su gracia sobre gracia, toma de su plenitud. ¿Cuál es tu lucha en este momento? ¿Qué te está sobrecogiendo? ¿Qué te está estremeciendo? El que necesitas ver la gloria del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, así como lo vio el papá de este muchacho en la unidad. Ahora, observemos cuál fue la
actitud de aquel padre sufriente. Vamos a ir al versículo 14 en su parte B. Un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mí. En primer lugar, lo primero que vemos es a un hombre acudiendo por la fe a Jesús, corriendo hacia Jesús. En segundo lugar, vemos cómo él reconoce al Señor Jesús como Señor. En tercer lugar, vemos que él se humilla. Cuando uno reconoce el señorío de Jesús, se humilla ante el Señor. En cuarto lugar, él reconoce su estado de miseria. Señor, soy un miserable, ten compasión. En quinto lugar, clama misericordia. Esta es la actitud del necesitado. En Mateo capítulo 5, versículos 3 al 5, vemos las bienaventuranzas, y en ellas el Señor dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y esta es una guía que nos da el Señor, o esta es la guía que nos da el Señor para cuando venimos a su encuentro. Venir en insuficiencia, en incapacidad, en miseria espiritual, y poderle poner al Señor nuestra incapacidad. No tenemos fuerza a hacer lo que aquel hombre hizo. Venir a Jesús con fe, reconocerle como Señor, humillarse ante Él, reconocer el estado miserable y clamar por su compasión. Solamente cuando una persona es tomada por el Espíritu Santo puede tener una actitud así. Y ante una actitud así, el Señor dice que Él dará bienaventuranza, Él te dará su gracia, Él dará la felicidad más que la felicidad. Estas bienaventuranzas se cumplieron en este atribulado padre que corrió a Cristo como su única esperanza. Y este es un ejemplo que el Señor te da para que corras a Cristo, para que vengas a Cristo y clames a Él. Considera tu estado precario, tu estado de miseria espiritual y humana, física. Y este es un llamado quizás para ti que no has creído en el Señor Jesucristo. Este es un llamado para ti que aún no eres un cristiano o no eres un verdadero cristiano. Porque saben una cosa, en este salón hay dos tipos de personas. En este salón hay personas que creemos en Cristo, le hemos seguido. Y hay otras personas que aunque vengan y escuchen, no han creído en Cristo. Pero hoy ha llegado el día de tu salvación. Corre a Cristo. Considera lo que aquel hombre consideró: su miseria humana. Podrá ser el hombre más rico del mundo, podrá ser la mujer más saludable del mundo, podrá ser el hombre más sabio del mundo, pero sin Cristo no eres más que una miseria humana. No eres más que un miserable que necesita la compasión de Cristo. Entonces hoy reconoce tu miseria humana y acércate a Cristo clamando por misericordia, para que Él tome tu miseria y la cargue sobre sí mismo. Eso es lo que significa la palabra misericordia. La miseria humana cargada en el corazón de Cristo. Miserere, miseria, cordia o cardias, corazón. La miseria humana cargada en el corazón de Cristo, en la misericordia del Dios que bajó de su gloria y se hizo hombre para cargar con tu miseria
y llevarla en su corazón. Corre a Cristo, clama por tu salvación. No hay otro camino de esperanza para el miserable. Y se lo digo yo, que hace 26 años era un terrible miserable, sumido en la terrible prisión de Satanás, en lo más bajo del hoyo cenagoso, en lo más profundo del pozo de la desesperación. Pero con mi voz clamé al Señor, y Él me escuchó desde su santo templo, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me sacó. Cuán sucio yo estaba. Él se ensució con mi pecado en la cruz del Calvario para hacerme a mí limpio y santo. Y eso lo puede hacer hoy Cristo contigo. Corre a Cristo y clama para que Él te saque de lo profundo del pozo de las heces, de la miseria del pecado. Y Él lo hará. Porque el Señor dice, clama a mí porque yo te responderé. El que mi puerta toque, yo le abriré. Ten la fe en Cristo y corre a Él. Ahora, ya hemos visto el relato desde la perspectiva del endemoniado y de su padre. Ahora veamos la intervención de Cristo en este precioso encuentro. La gloria de Cristo sobre el mundo sufriente. Dice el texto allí en 17b de Mateo. 17b. Tráiganme acá al muchacho. Versículo 18. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquel momento. Marcos 9, 20 al 27. Dice, así que se lo llevaron tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Y al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu de sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Al leer estas palabras santas, me hacen ver el gran amor, la misericordia de Dios y la compasión de nuestro Señor Jesús. Y me recuerdan que su nombre también es Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios no es lejano a su pueblo. Cristo, siendo rey, es diferente a los reyes del mundo que se encierran en sus castillos, en sus tronos, y cuando van a pasar hay una corte a su lado que echa a la gente fuera. Incluso hay culturas, hasta hace algunos años tengo entendido, que nadie podía ver al rey de Inglaterra de frente, sino que cuando pasaba el rey en el carruaje, y en Oriente sé que también sucede esto, cuando pasa el rey en el carruaje, toda la gente tiene que inclinar su rostro y no pueden mirar al rey, porque eso es una terrible ofensa contra el rey. Oh, nuestro rey magnánime no es así. Nuestro rey magnánime es cercano a sus súbditos. Qué hermosura la de nuestro rey. Un rey cercano a su pueblo. Un rey que se junta con su pueblo. Y veamos tres actitudes del Señor que nos confirman su plena compañía hacia nosotros y que nos conducen a confiar más en Él. En primer lugar, vemos que Jesús escucha. El Señor Jesús escuchó. Él no fue renuente a las palabras del Padre.
Él no le dijo, quítate de ahí, no me molestes. No, Él escuchó atentamente el clamor de aquel hombre. El Señor Jesús escucha y no es ajeno a tu clamor. En segundo lugar, el Señor Jesús responde. Él no se queda callado, Él responde al clamor, Él habló. Él no se va a quedar callado ante tu clamor cuando tú clames. Él siempre te va a responder. Pero en tercer lugar, no solamente el Señor Jesús oye y responde, sino que inmediatamente actúa, como lo veíamos en la primera enseñanza. El Señor Jesús es Dios de acción, Dios que actúa, Dios que transforma. Él no se quedó quieto, Él mostró su poder, obró poderosamente en favor de aquel endemoniado. Y cuando tú clamas y Él te escucha, Él está obrando poderosamente en tu vida. Y alguna vez dirás, pero yo no veo nada. No importa que no veas, nadie te dijo que vieras. Lo importante no es que tú veas, lo importante es que Él está actuando. Y debes estar seguro de que Él está actuando, porque dice, el Señor dice claramente que todas las cosas contribuyen para el bien de los que amamos al Señor, aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Oh, yo no estoy viendo nada, yo no veo nada del Señor. No importa que lo veas, Dios no te llamó a que vieras. El Señor te llamó a que creyeras, a que confiaras y a que esperaras. Cristo está actuando en tu vida, aunque no lo veas. Amén. Cada vez que tú clamas a Él, en toda seguridad Él te escucha. Clama más a Él. Clama a Él. ¿Por qué somos un pueblo que no clama al Señor? Los martes aquí, de todos los que venimos, solamente 10 nos reunimos a clamar al Señor. Y vaya, cómo responde el Señor nuestro clamor. Clama más al Señor, porque sabes que Él te está escuchando. Espera su respuesta, porque Él siempre te está dando respuesta. Ahora, el Señor Él dice que en este tiempo Él nos está hablando por su palabra. Tú no vas a escuchar a un ángel que venga y te diga, bueno, el Señor te manda a decir tal o cual cosa. O no vas a oír una voz tronante en el cielo que te diga, hey Pedrito, mira lo que te voy a decir. No, el Señor te habla a través de su palabra. Cuando tú tienes intimidad con su palabra, Él te está hablando. Cuando tú tienes intimidad en tu devoción con su palabra, Él te está hablando. Cuando tú tienes intimidad con Él en la devoción pública, Él te está hablando. Él te habla, Él te responde, siempre te va a responder. Escúchale más y más, meditando en su palabra. Pero también Él está obrando poderosamente. Espera con fe su poderosa acción en tu favor. Ahora, el pasaje también nos enseña acerca del gran poder del Señor Jesús sobre nuestro enemigo el diablo y sus esbirros. Nos dice que tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando sus manos. Es que, hermanos, el demonio se enfurece ante la presencia del Señor. ¿Cuándo se manifestaron los demonios en toda la historia de la Biblia? Cuando vino el Señor. No hay mayor número de textos que nos hablen de la intervención de los demonios en toda la Biblia, sino en los evangelios, cuando vino el Señor. ¿Cómo se manifestaron los evangelios? ¿Por qué? ¿Cómo se manifestaron los demonios? ¿Cómo se revolcaron los demonios? ¿Por qué? Porque los demonios resisten, se enfurecen ante la presencia del Señor. Y así sucede en tu vida. Cuando tú tienes fe, cuando tú estás en la palabra, cuando tú estás en la oración, la mayoría de la gente piensa, oh, yo ya voy a estar vacunado, el Señor me guarda, me protege, voy a estar en una hornita de cristal. ¡No! Ahí es cuando el demonio actúa. Ahí es cuando el demonio te ataca y él quiere debilitar tu fe. Pero mayor es el que está en el mundo. Pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Amén. El Señor está orando.
Aunque el demonio se enfurezca y aunque las tinieblas se opongan a la obra de Cristo en tu vida, resístelas. Santiago, capítulo 4, versículo 7 nos dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El Señor Jesús reprendió al espíritu maligno. Espíritu de sordo y mudo, dijo: te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiéndolo violentamente al muchacho, salió de él. Ante la reprensión del Señor Jesús, el demonio salió. Tuvo que salir a disgusto. El demonio no salió contento. Primero cogió y revolcó al muchacho y le hizo echar espumarajos. No estaba contento, pero tuvo que salir. Obedeció. Tuvo que obedecer. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y todo se somete a Dios. Dios es soberano y Cristo es Dios, y como soberano tiene que someterse a esa autoridad de Dios. Si hay algo en ti que es contrario a la palabra de Dios, si hay pecado en ti, si hay demonio en ti, la palabra de Dios, el poder de Cristo hace que ese demonio huya. Tiene que obedecer. Cristo es Dios soberano y todo se somete a Dios. Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos capítulo 16, versículo 20. Dice el Señor: muy pronto. ¿Cuándo? Muy pronto. El Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Muy pronto. Aunque a nosotros nos parezca, pero el Señor no está actuando, no está orando. No, muy pronto. El Dios de paz aplastará a Satanás bajo tus pies. Vamos a ir a Marcos 9:26b. Nuevamente. Marcos 9:26. Dice: este quedó como muerto. Tanto que muchos decían: ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Mateo capítulo 19, versículo 18b dice: y este quedó sano desde aquel momento. Ya vimos cómo el Señor obró sobre el demonio, pero ahora miramos cómo el Señor obró sobre aquel muchacho. En cuanto el Señor reprendió al demonio y salió del cuerpo del muchacho, el muchacho quedó absolutamente sano. Absolutamente. El Señor restauró perfectamente lo que el demonio había echado a perder. Aparentemente el muchacho parecía muerto, pero era solamente el efecto del reposo que produjo la obra de Cristo en la vida del endemoniado. ¿Qué hay en tu vida que necesita ser restaurado? ¿Qué necesitas que el autor de la creación restaure en ti? Si una máquina se daña, lo mejor es llevarla a su fabricante, porque él la conoce y la restaura y le pone las piezas que le hace falta. Cuando un hombre está dañado por la miseria del pecado, por la miseria humana, cuando un hombre ha sido dañado por el demonio, nadie mejor que nuestro Hacedor, el único bueno para restaurarnos, es nuestro Hacedor. Él nos creó, Él nos formó, Él sabe cómo somos. Por eso es necesaria la presencia de Cristo en tu vida, porque solo Él te puede restaurar. Y esa es la fe del creyente. Cristo, nuestra esperanza de gloria. Cristo, nuestro restaurador. Pero no solamente vemos la restauración que el Señor hace, también vemos esa compasión de Cristo, ese amor con que Él restaura la vida de aquel hombre. Él quedó tirado en el suelo. Y mira la diferencia entre tirado muerto y tirado vivo. El tirado muerto quedaba rígido con el rictus mortal, pero el tirado vivo como muerto, que parecía muerto, pero no estaba muerto, estaba descansando, estaba reposando. Cuando Cristo viene a tu vida y obra poderosamente y te limpia y te salva y te sana,
tú empiezas a vivir reposadamente. De tal manera que pareciera que estuvieras muy dormido. Ahora, el Señor tiene compasión y le tiende su mano y lo levanta con todo el amor y se lo lleva a su papá y se lo entrega. ¿Se imaginan ustedes cuánto sufrió, cuánto oró aquel padre clamando por la restauración de su hijo, clamando por vida para su hijo, que desde niño no había tenido vida? Indudablemente, cuando tú, padre, oras por tus hijos, el día menos pensado, el Señor Jesucristo viene, echa al demonio, lo limpia, lo restaura y te lo trae de su mano y te lo entrega de nuevo restaurado. Amén. No desmayes en tu oración por tus hijos, aunque no los tengas. No desmayes en tu oración por tus hijos. Siempre permanezcan en tus labios las oraciones por tus hijos. Y el Señor siempre te traerá a tu hijo restaurado. Amén, amén. Ahora, ¿qué hay en tu vida que se ha echado a perder? ¿Qué hay en tu vida que aún no está bajo el señorío de Cristo? ¿Qué hay en tu vida que aparentemente esté muerto y en donde necesites que el Señor te dé la mano y te levante? Cristo es sin duda alguna el único Rey poderoso y compasivo. Hoy es tiempo de venir a cuentas con el Señor y rendir todo aquello que se te haya echado a perder bajo el imperio del pecado, de la maldad y de la muerte. Arrepiéntete, hermano, y corre a Cristo para que Él restaure lo que el pecado te ha echado a perder. Lucas capítulo 9, versículo 43 finaliza diciendo: y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios en medio de tanta admiración por todo lo que hacía el Señor. La obra de Cristo tiene como mayor finalidad la de glorificar al Padre. Todos quedaron asombrados por lo que hizo Jesús con aquel muchacho endemoniado, porque Él demostró la grandeza y la gloria de Dios. Cristo bajó del monte con su gloria y mostró su gloria. El mundo no podía ver su resplandor, pero Él sí estaba en el resplandor de la gloria del Padre. La gloria del Padre en el unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¡Aleluya! Cristo bajó del cielo de su gloria para venir a este mundo de miseria y vencer al angustiador. Y saben una cosa, aleluya, Él lo logró. El enemigo ha sido vencido. Corre hoy a Cristo. Él es el Rey de la gloria y verás su gloria. Y verás cómo Él vence la miseria de tu vida. Ya no vivas más como un miserable. Ahora vive como uno que está viendo la gloria del Hijo, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y toma de su plenitud gracia sobre gracia. Amén. ¿A qué conclusiones hemos de llegar? Este pasaje nos ha revelado que vivimos en un mundo sufriente, gobernado por el diablo y sus demonios, que atormentan incesantemente a la humanidad caída en el pecado. Es un mundo de miseria y necesitamos ser librados de esta miserable condición. Y para ello hay una sola esperanza: Cristo el Señor, nuestro Redentor. Corre a Cristo y ríndete a sus pies para que cese el imperio del mal en tu vida. Entonces el Señor se glorificará en ti. Él te escuchará, Él te responderá, Él obrará poderosamente en tu vida. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Oremos. Amados